Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén viendo este video, pero el tema que vamos a ver hoy va a ser endocarditis. Para mí es un tema algo difícil, no se me hace tan sencillo. Así que bueno, vamos a tratar de darlo lo más fácil y entendible posible. Entonces vamos a iniciar hablando de factores de riesgo. Eso lo ven en este cuadrito morado que está del lado derecho de su pantalla. Y bueno, como principales vamos a tener una cardiopatía previa, que puede ser por prótesis valvular, alguna endocarditis previa, pacientes con cardiopatías congénitas o, en dado caso, antecedente de fiebre reumática. También tenemos los usuarios de drogas o asociado al uso de un catéter. Y aquí también el CS es asociado a cuidados de la salud. Y pues ahí entramos cuando ponemos algún catéter venoso central o realizan colocación de prótesis valvulares. Y bueno, si nosotros no tenemos cuidado, también nosotros podemos ocasionar una endocarditis. Entonces ahora vamos a pasar al recuadro verde. Como en todas las demás clases, vamos a hablar ahora de microorganismos. En el caso de las endocarditis, la mayoría de las veces siempre se van a asociar a cocos. Y de estos cocos el más común va a ser el Staphylococcus aureus. Bueno, entonces principales, Streptococcus y Staphylococcus aureus. Ahora vamos a ir asociando de acuerdo a diferentes patologías. En dado caso de que les hable el caso clínico de un paciente con una prótesis, vamos a subdividir si esta prótesis es temprana o tardía. Las prótesis tempranas pueden decirles menos de 6 meses o menos de un año. Nos vamos a quedar con menos de un año. Y aquí el agente principal va a ser el Staphylococcus epidermidis en un 60-80% de los casos. Y en el caso de las tardías, que es más de un año, va a entrar en importancia S. aureus, Bacillus gram-negativos y S. viridans. El viridans también tienen que asociarlo mucho si el caso clínico presenta algún procedimiento odontológico previo. Así que les diga que el paciente le quitaron una muela o algo con el dentista. Puede ser que la endocarditis sea secundaria a eso. En el caso de pacientes que les hablen que son usuarios de drogas o asociado a la colocación de un catéter, ahí se inclinan más por S. aureus. En el caso de que les mencionen un paciente con lupus eritematoso sistémico, usualmente la endocarditis se le va a conocer un síndrome con el nombre de Lipman-Sachs. En el caso de un paciente anciano, aquí está indicado que todo paciente anciano que llegue con el cuadro clínico de una endocarditis se tiene que realizar una colonoscopia. Esto porque en busca de cáncer de colon, y si es el caso, aquí la endocarditis se asociaría a S. bovis. En pacientes que hayan pasado por manipulaciones urológicas con cáncer de próstata o algo más, aquí estaríamos pensando en enteroncocos intestinales. Y bueno, tenemos el grupo JASEC. Lo van a tener que pensar si el caso clínico les menciona que se realiza cultivo y los cultivos son negativos. Y bueno, otros agentes pueden ser Coxiella, Brucella, hongos o Legionella. Y estos van a presentarse más en endocarditis crónica. Y esta va a ser cuando sea mayor de 2 meses. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar un poquito la fisiopatología. Como ya les mencioné antes, la endocarditis se va a asociar casi siempre a cocos. ¿Por qué? Usualmente para que un paciente tenga una endocarditis tiene que haber un factor de riesgo. Como ya dijimos antes, puede ser un defecto valvular o usuarios de drogas, quien tenga una prótesis, alguna cardiopatía. Y bueno, entonces esto va a ser la causa de un daño endocárdico. Si a eso le agregamos alguna infección, ya sea de vía aérea superior o, como dijimos antes, la extracción de alguna muela igual por una infección, las bacterias van a migrar y se van a agregar al coágulo. Este coágulo se va a formar de por sí por el daño endocárdico o lo que sea que esté dañando la estructura del corazón. Y bueno, se va a formar este coágulo que va a ser el agregado de fibrinas y plaquetas
y debido a que los cocos contienen ácidos teicoicos va a ser más fácil para ellos adherirse a este coágulo. Y bueno, las bacterias unidas a este coágulo van a formar lo que conocemos en el ultrasonido como la vegetación, y eso pues va a ser el principal signo ultrasonográfico que nos va a dar el diagnóstico de la endocarditis. Bueno, pasando a este recuadro morado de en medio, también podemos dividir a la endocarditis en aguda y subaguda. En dado caso de que hablemos de una endocarditis aguda, vamos a hablar de un periodo menor de 2 semanas, o bueno, el cuadro clínico se va a presentar en un periodo menor de 2 semanas, y va a consistir en fiebre más la presencia de un soplo nuevo. Y los factores de riesgo que ya mencionamos, usuarios de drogas, puede ser insuficiencia hepática o inmunosupresión. Aquí los agentes principales va a ser S. aureus y Bacillus gram negativos. Este va a tener un inicio agresivo y puede debutar con la destrucción de válvulas o la presencia de émbolos sépticos. Usualmente esta es mortal y sin tratamiento pues va a fallecer nuestro paciente en menos de 6 semanas. En caso de que sea una endocarditis subaguda, se va a presentar el cuadro clínico un poquito más insidioso, va a ser de alrededor de más de 2 semanas. Y aquí vamos a hablar de fiebre, el soplo nuevo y la presencia de falla cardíaca. Y aquí nuestros agentes va a ser S. viridans, lo que ya dijimos asociado a procedimientos dentales en un 50% de los casos, S. bovis, que ya lo mencionamos en pacientes viejitos en un 25% de los casos, y bueno, el cuadro va a ser con la presencia de fiebre de más de 2 semanas, va a ser un poquito menos agresivo, y nuestro paciente usualmente va a llegar con insuficiencia cardíaca. Bueno, hablando de la clínica de la endocarditis, digamos que lo más importante va a ser la presencia de fiebre, el soplo y corroborarlo con el ultrasonido y nuestro cultivo. Pero bueno, también vamos a tener varios signos y fenómenos que nos van a ayudar a identificarlo. Hablando de las válvulas, las más afectadas usualmente va a ser la mitral, seguida de la aórtica, ambas. O si el paciente es un usuario de drogas, entonces estamos hablando de que se van a afectar nuestras cavidades derechas y en este caso va a ser la válvula tricúspide. Digamos que lo que va a causar que se afecte la válvula va a ser en razón de que tanto golpea la sangre sobre esa válvula o con qué tanta fuerza, porque ya dijimos en un inicio que nuestra fisiopatología va a ser en razón de un coágulo que se va a formar y al cual se le van a agregar bacterias. Entonces, bueno, hablando de fenómenos, nos vamos a dividir en 3, en embólicos, inmunológicos y los periféricos. En el caso de los émbolos, se habla de la formación de un coágulo, o esa es nuestra fisiopatología principal. Usualmente estos se van a ir al sistema nervioso central en el 20% de los casos, o si hablamos de usuarios de drogas, pueden viajar a los pulmones. Esto, si nos preguntan, digamos, ¿dónde es más común que migre el émbolo en una endocarditis? Va a ser al sistema nervioso central. En el caso de los inmunológicos, vamos a tener la presencia de glomerulonefritis, lo que se conoce como nódulos de Osler. Esta va a ser una presencia de nódulos y van a ser palpables. Esta va a ser la forma de diferenciarlo de las manchas de Janeway, porque ambas a veces no las mencionan en los dedos, pero pues los nódulos van a ser palpables y las manchas de Janeway pues no se palpan. Aquí están las fotos, estos serían los de Osler y estas son las de Janeway. También podemos encontrar el factor reumatoide positivo, las manchas de Ruth, que estas las vamos a encontrar en fondo de ojo. Y en cuanto a nuestros fenómenos periféricos, vamos a tener hemorragias en la conjuntiva y las hemorragias en la astilla. De estos, los que usualmente más mencionan en los casos van a ser los nódulos de Osler, las manchas de Ruth, las hemorragias en la astilla y las manchas de Janeway. Y bueno, para nuestro diagnóstico vamos a usar los criterios de Duke. Estos criterios de Duke incluyen el patológico, mayores y menores. El patológico va a consistir en encontrar la vegetación, que es lo que ya mencionamos de la fisiopatología, y bueno, vamos a tener que tener más 2 mayores o
más 1 mayor y 3 menores o 5 menores. En el caso de los mayores va a ser la presencia de 2 cultivos positivos. Cuando se hace el diagnóstico tenemos que tomar 3. De esos 3, 2 tienen que ser positivos para que lo consideremos como un criterio mayor. Y bueno, la presencia de la vegetación en el ecocardiograma. A veces preguntan como cuál es la ventana y es transesofágico. En el caso de los criterios menores va a ser fiebre, los fenómenos embólicos que ya comentamos, fenómenos inmunológicos que ya comentamos, el factor reumatoide o en dado caso que de nuestros 3 cultivos uno sea positivo. A todos los pacientes que tengamos la sospecha de endocarditis tenemos que solicitar una radiografía de tórax, el hemocultivo, como ya mencioné, deben ser 3, y el ecocardiograma. El ecocardiograma pues es de los más importantes para ver la presencia de la vegetación. Y bueno, en cuanto al laboratorio vamos a encontrar el factor reumatoide positivo, BCG aumentada, PCR aumentada, podemos encontrar anemia y proteinuria, esto por la glomerulonefritis. Ahora, para hablar del tratamiento, el tratamiento siempre va a ser IV y siempre va a ser intrahospitalario y va a ser de un periodo de 4 a 6 semanas. Como ya habíamos mencionado, nuestros agentes principales van a ser cocos y estos cocos son gram positivos, entonces nuestro tratamiento va a ser dirigido hacia esos agentes. Entonces los principales van a ser estafilococos y estreptococos. En dado caso que estemos pensando en un estafilococos, si es sensible vamos a dar dicloxacilina, si es resistente vancomicina más un aminoglucósido. Esto va a ser por 2 semanas. Y si estamos pensando en un estreptococo, vamos a dar penicilina más aminoglucósido. En dado caso de que nuestro paciente sea alérgico, vamos a dar vancomicina. Esto si el paciente llega estable. Pero la mayoría de las veces el paciente llega inestable. Entonces aquí vamos a dar un tratamiento empírico. Esto ya después de que tengamos nuestro cultivo ya tendrá que ser dirigido. Y bueno, vamos a dividirlo. También si estamos hablando de un paciente con una prótesis tardía o válvula nativa o prótesis temprana. Como mencionamos en un inicio, si hablamos de una prótesis tardía, los agentes van a ser S-aureus o bacilos gram negativos. Y aquí nuestro tratamiento va a ser ampicilina más aminoglucósido. Y en dado caso que hablamos de una prótesis temprana y estemos pensando en ese epidermidis, el tratamiento va a ser vancomicina más aminoglucósidos más rifampicina. Una forma de recordar esto es una mnemotecnia que dice los niños que salen temprano van al bar. Entonces el temprano nos va a ayudar a recordar que hablamos de prótesis temprana y bar al tratamiento que va a ser vancomicina más aminoglucósidos más rifampicina. Bueno, en dado caso de que tengamos que dar una profilaxis, y esto va a ser si tenemos un paciente con factores de riesgo que se va a someter a un procedimiento de riesgo, nuestra profilaxis va a ser con amoxicilina o ampicilina, y en dado caso que tengamos alergia podemos usar ceftriax, cefalexina o clindamicina. Y bueno, aprovechando el video que estamos hablando de aminoglucósidos, les voy a mostrar una forma de aprenderlos rápidamente. Y bueno, solo vamos a recordar gentamicina. Las iniciales de genta nos van a dar el resto de los aminoglucósidos. Entonces va a ser G de gentamicina, E de streptomicina, N de neomicina, T de terramicina y A de amikacina. ¿En qué casos vamos a dar tratamiento quirúrgico? Va a ser si tenemos una insuficiencia cardíaca con destrucción de válvulas o la ruptura de cuerdas, si nuestro ultrasonido revela un absceso en tabique perivalvular, si tenemos un electrocardiograma con un bloqueo AV, si tenemos una infección descontrolada, si en una prótesis temprana tenemos infección por S-aureus, bacilos gram negativos, o si hay la presencia de émbolos recurrentes, o el que más nos preguntan es si encontramos una vegetación mayor de 10 milímetros. Y bueno, eso es endocarditis en una diapositiva. La verdad es un tema que requiere un poquito de más tiempo,
pero aquí son puros puntos claves, o la idea es dar puros puntos claves. Y bueno, espero les haya servido.